Radio Educación presenta El fin justifica a los medios. De las rotativas a la fibra óptica. Radio, prensa, televisión, internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. Era el mejor de los tiempos y era el peor de los tiempos. Era la edad de la sabiduría y era también la edad de la locura. Era la época de las creencias y era la época de la incredulidad. Era la temporada de la luz y era la temporada de las tinieblas. Era la primavera de la esperanza y era el invierno de la desesperación. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es José Ángel Domínguez y como dice el clásico, qué bueno que están en sintonía con esta revista radiofónica dedicada a la comunicación. Con esta cita de Charles Dickens que parece tan pertinente ayer como ahora, saludo a todas las personas interesadas en este espacio, así como a Graciela Ramírez, a quien escucharemos más adelante en una entrevista. En estos tiempos inéditos en que nos ha tocado sostenernos unos a otros, llegan las actividades decembrinas que para muchas personas ahora serán diferentes. Para otras, las visitas a las tiendas en busca de regalos, las posadas, los brindis, reuniones con amistades y con la familia. Pensamos que tendrían que esperar mejores tiempos. Todo, por supuesto, con el afán de cuidar nuestra vida y la de los demás. Y como nunca antes en la historia de la humanidad, algunas de estas actividades las podremos realizar a través de la red de redes, esa maravilla de la tecnología que, de alguna manera, nos ha permitido atenuar los efectos de esta cuarentena que ya lleva prácticamente todo el año. Para muchos, los dispositivos digitales se han vuelto imprescindibles para estudiar, trabajar, para socializar y, entre otras cosas, también para comprar. Como les comentaba, hoy les presentamos una entrevista que realizó Graciela Ramírez sobre consumo y tecnologías de la información y la comunicación con Guadalupe Michaca, experta en consumo TIC. Además, les ofrecemos la segunda parte del reportaje sobre el Encuentro Internacional de Medios Públicos que organizó el Instituto Mexicano de la Radio recientemente. Le invitamos a que se quede y participe aquí en El Fin Justifica a los Medios. Este es un programa previamente grabado, pero nos da muchísimo gusto saludar a todas las personas que lo escuchan a través de la frecuencia 1060 en amplitud modulada, la frecuencia histórica de Radio Educación, así como el 96.5 en frecuencia modulada, o vía internet en todo el mundo, desde luego, y a todos aquellos que lo hacen a través de nuestras emisoras hermanas: Radio Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Radio de la Universidad Autónoma de Baja California, Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa en la Ciudad de México, Iguala Radio en Guerrero, El Escarabajo Radio en Jalisco, Radio Paraíso en Los Reyes, Michoacán, Radio Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Radio Universidad Autónoma de Occidente en Los Mochis, Sinaloa. Saludamos también con mucho cariño a todas las personas que escuchan el podcast que subimos a nuestras redes sociales y por supuesto a la página de Radio Educación. Participa, estamos en Twitter como @radioelfin, en Facebook como El Fin Justifica a los Medios. Tenemos mensajes de nuestros amigos radioescuchas del programa de la semana pasada. Dice Ernesto Luna, muy interesante el tema. Lo que deben desaparecer es el cabildeo y todos esos sistemas de pseudodemocracia representativa. Mayer, se refiere al diputado Sergio Mayer, tiene mente de empresario y nada que ver con la cultura. Habría que ver quién lo cabildeó. Langarica Arreola Luis Gabriel dice, la tecnología debe estar al servicio de la educación. Estos son medios para utilizarlos de manera óptima al servicio de la población para obtener conocimientos. Gerardo Rendón dice, saludos al equipo del programa,
apoyo a los trabajadores y más presupuesto para la mejor radio de México desde Ocoyoacán, en el Estado de México. Gracias, Gerardo. @JFSiga, no al hashtag Moche Digital. Lo que pasa es que ahora tenemos en el Congreso Federal a un representante de Televisa que es Sergio Mayer. Además, el conocimiento es libre y debe circular libremente. Debemos emular a Radio Educación, que libera sus obras bajo licencias libres, dice @JFSiga. Miguel Ángel Reyes simplemente manda saludos y les agradecemos muchísimo por estos comentarios. Bueno, pues, ¿qué les parece si escuchamos la entrevista que realizó mi compañera Graciela Ramírez con la experta Guadalupe Michaca en torno a consumo y tecnologías de la información y la comunicación? La entrevista. Consumismo navideño en tecnologías de la información y la comunicación. Pues como decíamos al inicio del programa, esta época de regalos navideños es muy común regalar tecnologías de la información y la comunicación, aparatos digitales, celulares, tablets, computadoras, videojuegos, todo esto. Hoy vamos a platicar con Guadalupe Michaca. Ella es periodista, es editora del sitio de noticias Consumo TIC y experta en todos estos temas relacionados con las tecnologías de la información. Pues cuéntanos, Guadalupe, ya desde hace muchos años es muy común, las ventas en esta época de regalos navideños han aumentado mucho. ¿Cuáles son los regalos que más se dan en esta época? Es una temporada importante para los mexicanos porque pues es una cadena de celebraciones en las que pues aprovechamos para comprar y para sustituir algunos bienes, adquirir algunos servicios, probar nuevas tecnologías justamente. Y pues bueno, yo creo que valdría la pena que nos detuviéramos un tantito en analizar que el consumo y el consumismo es distinto y que el consumo es una actividad sumamente importante para la economía nacional y global. Adquirimos productos, bienes y servicios y todos somos parte justamente de este círculo económico. Por ahí hay alguna frase que dice que producimos para consumir y consumimos para producir. Así de importante es esto, ¿no? Sin embargo, el consumismo es un polo que conlleva una serie de riesgos si consideramos que nos encontramos en un país donde el 30% de los trabajadores percibe como máximo 3,000 pesos mensuales. Menos del 4% gana más de 15,000 pesos. Entonces, ahí es en donde tendríamos que empezar a considerar que el consumismo es algo que nos puede impactar en nuestro día a día y sobre todo al futuro. Y también recordemos que más de la mitad de lo que gastamos, los mexicanos, se destina a 2 rubros importantísimos: alimentación y transporte. Yo lo que opino es que el consumismo es una práctica que obedece a 2 grandes razones: la falta de conciencia sobre la capacidad real de compra que tenemos, la emocionalidad relacionada con fechas que nos han marcado como importantes y la ausencia de un sentido crítico ante el contenido publicitario que recibimos. Y esta última razón está relacionada justamente con la publicidad. Es una poderosa industria que, de acuerdo con algunas estimaciones, este año alcanzará los $4,230 millones. De ese tamaño estamos hablando cuando hablamos de consumismo, ¿no? Y hablando de medios de comunicación, la televisión es todavía un principal canal a través del cual se transmiten mensajes comerciales y estamos sumamente expuestos a la televisión, a la radio, y pues aquí es en donde entra justamente los medios digitales o considerados no tradicionales, aunque bueno, cada vez son más tradicionales porque los tenemos cada vez más cerca. Y justamente tenemos ahora eventos y campañas importantes que se han dedicado a incentivar el consumo y el consumismo. Uh-huh. Y aquí respondo un poquito a lo que me decías. ¿Qué regalar en esta Navidad, ¿no? O en estas fiestas, ¿no? Que además empiezan las compras por anticipado, porque antes empezábamos a comprar por ahí del 1 de diciembre, ¿no? Empezamos a ver qué voy a regalarme yo, regalar a los familiares o sustituir a algunas cosas, bienes y servicios de nuestros hogares. Ahora pues vemos por adelantado con esta campaña que ha buscado incentivar y que tiene características muy especiales, insisto, un tanto riesgosas
riesgosas para cuando no estamos viendo nuestra capacidad real de compra y hasta dónde podemos como usuarios tener la conciencia de en qué vamos a invertir, por ejemplo, un ingreso fuerte que es el aguinaldo. Entonces, en el Buen Fin había un pequeño problema, que somos un país de bajo poder adquisitivo y que pues ¿para qué lanzar una campaña si no íbamos a tener que gastar? Pues vamos a darles la mitad del aguinaldo ahorita para que en diciembre se lo vayan gastando. Para que vayan gastando, ¿no? Entonces, ciertamente los dispositivos electrónicos, sobre todo los móviles, los smartphones, son dispositivos muy populares y necesarios. Hay que decirlo que los smartphones son una herramienta fundamental. Internet es ahora una herramienta que ya está presente. Sabemos más de 83 millones de personas que estamos utilizando Internet, pero justamente tendríamos que pensar para qué necesitamos un dispositivo. Y en el caso de las familias que buscan darle, por ejemplo, a sus hijos adolescentes un smartphone, habría preguntas básicas que contestarse. ¿Cuántos años tiene mi hijo? ¿No? ¿Para qué lo necesita? ¿Qué tipo de capacidades tiene el dispositivo? ¿Y qué riesgo podríamos tener en que tenga un dispositivo de muy alta gama? ¿No? Porque existen los dispositivos de gama baja, media y alta. Y en los de gama premium podemos llegar a encontrar dispositivos de más de 20,000 pesos. Uh-huh. Lo que para un hogar promedio representaría nada más y nada menos que un refrigerador, una sala, tal vez un horno de microondas y algo que para la familia sea importante, ¿no? Entonces, si no estamos en el rango de menos del 4% que gana más de 15,000 pesos mensuales, quizás no sea una muy buena idea adquirir o una deuda o que además ahora hay que decirlo también, el tema de las compras con crédito. Porque no estamos siendo compradores que fluyan con efectivo porque no lo tenemos. Más bien es un tema de que este tipo de campañas, sobre todo en esta última parte del año, se concentra en las promociones que los meses sin intereses. Meses sin intereses. Uh-huh. Y también ahí entra una cuestión muy interesante y que no existen datos, no los tengo, y es una pregunta que constantemente se hace. ¿Cuánto de estos 12, 24 o hasta 48 meses están representando una deuda a muy largo plazo para las personas y qué impacto tienen? Porque estamos hablando de que lo que se compró hoy se sigue pagando en 2 y hasta 3 años. Entonces, ahí otra vez entramos en el tema de la conciencia de nuestro poder adquisitivo y la emocionalidad, que también es algo que la industria publicitaria pues ha sabido manejar muy bien. No solamente, digamos que este año, la última parte del año es la cereza en el pastel, pero venimos todo el año, cada mes, si lo pensamos un poco, cada mes tenemos algo que celebrar, alguien a quien homenajear o alguien a quien querer con algún objeto. Uh-huh. Empezamos desde... Si no es un cumpleaños, es el Día de la Madre o el del compadre. El día del compadre, el Día del Gato, el Día del Perro, y de paso hablemos de la industria de las mascotas, que justamente, y quisiera aquí que nuestra audiencia tomara en cuenta un dato interesante de este mismo que les decía. Las mascotas en el Buen Fin representaron el 9% de las ventas. Y curiosamente comparten otro 9% el de los bebés. Entonces, eso otra vez habla de cómo nos estamos transformando como sociedad, ¿no? Uh-huh. Y que cualquiera pensaría que pues los bebés, por ser seres humanos que comparten en un entorno familiar, pues podrían gastar más o representar un gasto mayor en las familias. Lo cierto es que tienen la misma representatividad que las mascotas, los animales de compañía, y pues que sabemos que también los entornos familiares se han ido modificando en buena medida. Uh-huh. Entonces, pues sí, en efecto, esta es una época en la que quizás debiéramos poner un poco de cuidado de cómo primero evitar la deuda, que es algo importante, y a la hora de elegir aparatos, dispositivos móviles, pensar más bien en la funcionalidad y en la productividad que podríamos tener a través de un dispositivo móvil. Los smartphones son una herramienta, lo decía, fundamental. Internet nos ofrece alternativas fabulosas de capacitación en línea, de educación en línea, de poder acceder a contenidos nuevos, aprender nuevas cosas. Y sin embargo, otra vez, los estudios que elabora, por ejemplo, el IFT, nos dicen que está concentrado el uso
en las redes sociales y no en el nivel de productividad y menos aún en la educación en línea. Entonces, pues ahí habría que saber cómo manejar un poco más que en los entornos familiares, pues sepamos para qué vamos a ocupar un dispositivo móvil y que esté adecuado a las necesidades del integrante de la familia y quizás que tanto ese dispositivo puede también ser usado por más familiares, ¿no? Aunque sabemos que ahora la personalización es algo muy importante. Cada miembro de la familia tiene su celular, ¿no? Sí. Pero bueno, ¿cómo es saber cuál es el celular que nos conviene de acuerdo al uso que le voy a dar? Porque muchas veces en la publicidad es tan genérica que no se da esta información. Tienes que ir a un centro de atención para que te explique alguno de los asesores si lo vas a usar más, por ejemplo, para oír música o si tú vas a mandar a lo mejor videos y contenidos muy pesados. ¿Cómo poderse enterar de los usos que podemos tener y también de la durabilidad de los aparatos, porque está muy sabido ahora que esto de la obsolescencia programada hace que los celulares nos duren 2 años sin darnos ningún problema y ya de ahí empezamos con que hay que llevarlo a que lo reparen o ya se le amoló la entrada de audífonos, cualquier cosa así. Claro, sí, por supuesto. Una práctica esencial es comparar y para eso hay herramientas muy atractivas y sobre todo fáciles de usar y accesibles, como una que tiene el órgano regulador de las telecomunicaciones, que es el IFT, y que tiene una herramienta que se llama el comparador, el comparador de servicios. Ahí es la manera de comparar desde dispositivos, comparar servicios, comparar ofertas. Entonces esa es una práctica que debiera ser esencial, porque en el mercado hay una gran cantidad de competidores. Sin embargo, es tan grande que a veces nos abruma de pronto no saber hacia dónde, o como visitas una tienda y en esa tienda pues el promotor de una marca solo dice las características, pero una práctica que también está incentivándose a través del uso de Internet es la comparación, la búsqueda de productos en Internet para luego ir a las tiendas a buscar algo ya específico. Entonces, es una práctica que se ha ido mejorando y que cada vez más personas la realizan. Sobre todo que entre generaciones que son de más edad, los hijos, los nietos, pues que tienen acceso y mayor habilidad digital para utilizar Internet, pues hacen esa comparación. Otro punto importante, pues lo decía, ver el perfil del usuario. No es lo mismo un adolescente que pudiera estar muy interesado por tomar fotografías, que tengan stickers, que tengan algunas aplicaciones de realidad virtual para poner que las orejitas, para modificar algunos embellecedores de imagen, que es algo que se persigue mucho y que es muy atractivo para los usuarios, que alguien que, por ejemplo, se dedica al ambiente producer, es decir, que yo produzco y consumo contenidos y entonces pues necesito un teléfono con mayor capacidad, ¿no? Entonces, lo cierto es que ahorita nos encontramos en un momento en el que la innovación en la telefonía móvil como tal es mínima. Hace algunos años encontrábamos diferencias muy grandes entre un dispositivo y otro. Ahora lo que vemos es que en lugar de tener una cámara, tenemos 3, ¿no? Uh-huh. Y que ahora, pues, en lugar de tener quizás algunas 2, 3, 4 aplicaciones, pues tenemos una gran cantidad. La inteligencia artificial es algo que está muy en boga y que lo tenemos muy cerca en los dispositivos y que quizás sean esas algunas de las características que pudieran jalarnos hacia el atractivo de un dispositivo, pero yo creo que lo importante y lo más básico es que tenga que ver con el ingreso que percibimos, que esté dentro de nuestra capacidad económica adquirirlo, el perfil de uso que tenemos nosotros, para qué lo vamos a usar y, por supuesto, que la funcionalidad enfocada a la productividad, que podemos utilizar en muchos sentidos los dispositivos para poder hacer no únicamente cuestiones académicas, también emprender un negocio, estudiar una carrera en línea, tomar un curso a distancia. Entonces, quizás tendremos que pensar que si un dispositivo va a implicar una inversión o una deuda o un crédito a largo plazo, pues que pudiera ser tener un plazo más importante para poder tener algunas otras actividades. Y lo que decías, el tiempo de reemplazo ha cambiado mucho.
Antes era, pues sí, 2 años aproximadamente el promedio de uso en el que teníamos con nosotros un celular. Las intensas campañas de promoción de los operadores, pues nos dicen que al año ya no los quieren o lo podemos renovar. Y también que los celulares ahora pues tienen una segunda vida, o a veces una tercera o una cuarta vida, ¿no? Son dispositivos que se transmiten, que se pasan, se comparten, se heredan con otros miembros de la familia. Entonces, ese usuario que dejó un teléfono que usó 1 año, se lo pasa a otro integrante de la familia, ese otro integrante lo vende, lo regala y es algo que va a lo largo del tiempo precisamente por las características de nuestra economía. Eso también genera una cantidad de basura electrónica muy importante. Habría que tener mucho cuidado en cómo desechamos esos aparatos, ¿no? O sea, no los podemos tirar a la basura, tenemos que buscar en dónde hacerlo, ¿no? Por supuesto. Ustedes en Consumo TIC, en su página, dan algunas de estas orientaciones, consejos. Sí, por supuesto. Tenemos algunas notas que pueden revisar tu audiencia porque sobre todo de las campañas que realizan algunos operadores, se han encargado de hacer conciencia. Sin embargo, pues ciertamente falta que pongamos como usuarios un poco más de atención. Recordarás alguna campaña muy interesante sobre el no desechar las baterías, las pilas que usamos en nuestros dispositivos electrónicos a la basura, ¿no? Y que había contenedores y que pues ya se logró que la gente lograra ver la importancia de depositarlos ahí. Con los celulares sucede lo mismo. Hay instituciones académicas que tienen contenedores, los mismos operadores, una asociación que es Asociación Nacional de Telecomunicaciones conjugó un trabajo muy importante con los operadores para que hicieran precisamente esta labor de reciclaje y es importante. A veces también otra de las prácticas que hacemos en los hogares es que en diciembre pues hacemos una limpieza física en nuestros hogares y sacamos cosas que ya no tenemos y ahí se suelen ir lo mismo los zapatitos que ya no usamos hasta los cables, los componentes electrónicos y todo se suele ir a la basura. Entonces pues que pensemos que justamente esos son materiales que contienen materiales que causan un daño muy importante al ambiente y que por supuesto es todo un tema que hay que abordar con más seriedad. Y que consideremos que, bueno, no se trata de estar en el último grito de la moda con el celular más reciente, sino que utilizarlo hasta donde dé, ¿no? O sea, tratar de que le saquemos el mejor provecho y que tenga su ciclo de vida completo, ¿no? Claro, y como tú decías, es un poco complicado abstraerse de toda esa cantidad de publicidad que hay y también ahí intervienen algunos puntos esenciales y que tienen que ver con lo que platicamos hace un momento sobre la presencia de las redes sociales y esta vida digital que tenemos que influye mucho en algunos perfiles, sobre todo en la gente joven. Hablamos de esta generación millennial que está ya en una etapa que va dejando, ¿no? La atención y que va abriendo paso hacia a la generación Z, personas mucho más jóvenes, pero que están sumamente expuestas a las plataformas digitales y que ven en las plataformas digitales una necesidad de incentivar una imagen. Entonces, el tener un celular, nosotros quizás de más de 30, 40 años podríamos pensar que no es importante cambiar de celular o con que me sirva para mandar mensajes y ingresar a internet o escribir, hablar. Para otras generaciones es más complicado verlo de esa manera. Porque también es una cosa de estatus, ¿no? De que ya los compañeros traen el último grito de la moda en celulares y yo traigo el viejito que me heredó mi mamá. Tiene un componente aspiracional muy fuerte y es ahí donde otra vez, ¿no? Tendríamos como familias en nuestros entornos, pues tratar de hacer conciencia que el tema aspiracional es uno y la capacidad real de compra y de ingreso es otra y que pues muchas veces lo que queremos no es lo que tenemos. ¿No? Exacto. Sí. Pues habría que buscar la manera de que por un lado nos enteremos bien entrando a páginas como acabas de recomendar, la del IFT, yo creo que también en la Procuraduría del Consumidor, ¿no? En el Instituto Nacional del Consumidor se puede obtener algo de información. Y ustedes en Consumo TIC, ¿cuál es la página de ustedes? Gracias, estamos en www.consumotic.mx y en Twitter, que es @consumotic, y justamente ahí tenemos información de este tipo de temas en donde hablamos lo mismo del
algún dispositivo que se acaba de presentar, pero también del impacto que pudiera tener en el bolsillo. Últimamente hemos estado hablando mucho de un tema que quisiera también comentarle a tu audiencia, brecha digital. Uh-huh. Y que cuando hablamos de brecha digital tiene que ver con la necesidad de que las personas estén conectadas, pero también que va en suma y va ligada a la necesidad de que los dispositivos lleguen a las manos de las personas de una manera asequible. Una vez más, es una gran falacia decir que todos tenemos un smartphone, que todos estamos en Internet, hay una gran cantidad de población, necesitamos estar conectados, necesitamos tener celulares, sin embargo, que sean los celulares o los dispositivos adecuados. Uh-huh. Insisto mucho en esto, que sean la necesidad vaya acompañada al perfil de uso que tengo y que si eso hagamos conciencia, que si ya invertimos en un dispositivo, pues que sea para la productividad personal y familiar, que nos ayude a nuestras tareas en la escuela, a tener un mejor trabajo, a capacitarme, a producir más. Y pues bueno, de paso que las carreras del futuro pues están justamente relacionadas con la tecnología. Entonces, pues sí, no deberíamos echar en saco roto que a la hora de comprar dispositivos, pues también estamos comprando una herramienta que va a ser fundamental para las habilidades digitales, que es otro gran tema. Necesitamos estar dentro de la era digital, sabiendo usar la tecnología. Así es. Es importante. Muy importante, ¿no? La alfabetización digital, sí. Leer bien los contratos, saber muy bien utilizar estos aparatos y también cubrirnos de riesgos, ¿no? Porque sí. También, como sabemos, estas tecnologías nos han traído una serie de cuestiones que nos ponen en riesgo y sobre todo en el caso de los niños, los adolescentes, pues hay que poner mucha atención en este sentido porque no es conveniente que vean cierto tipo de contenidos o que puedan ser víctimas de algún fraude electrónico, ¿no? Sí, por supuesto. La tecnología es una moneda de dos caras y dentro justamente de las positivas se encuentra esto, ¿no? La capacidad de poder tener acceso a un mundo maravilloso de conocimiento y la otra que como cualquier otra actividad pues representa riesgos y que así como cuando vamos a cruzar una calle nos fijamos para ambos sentidos de la vialidad, cuando usamos tecnología debemos hacer exactamente lo mismo y evitar, por supuesto, que nuestros niños, adolescentes, incluso nosotros mismos, caigamos en riesgos innecesarios relacionados con la ciberseguridad. Pero bueno, ese es otro tema también. Así es. Pues muchas gracias, Guadalupe Michaca, editora del sitio de noticias Consumo TIC. Recuérdanos otra vez tu página para que la gente los visite. Claro que sí, los esperamos en www.consumotic.mx y en Twitter, que es uno de nuestros canales de difusión, @consumotic. Muchísimas gracias, Guadalupe. Y piense bien qué va a regalar o si mejor nos esperamos para enero que bajen un poquito los precios. No es necesario regalar algo material, sino afecto, amor. Nos hace mucha falta eso. Así también. Es. Bueno, muchas gracias, Guadalupe. Entra en comunicación mandando un correo a elfinjustifica@yahoo.com.mx. Y por supuesto a través de Facebook nos encuentras como El Fin Justifica a los Medios y en Twitter como @Radio El Fin. Haz tuyo este espacio dedicado a la comunicación. Ahora les invitamos a escuchar la segunda parte del reportaje sobre el Encuentro Internacional de Medios Públicos que organizó el IMER durante el mes de octubre, preparado por nuestra compañera Alexia Cervantes. El reportaje. Hace algunas semanas ya presentamos en este espacio un primer resumen de lo que se dijo en el Encuentro Internacional de Medios organizado por el IMER. La verdad es que fueron muchas conferencias y talleres, pero trataremos de hacer un esfuerzo para resumir algunos puntos interesantes que no pudimos incluir anteriormente y que vale la pena escuchar, sobre todo si se está interesado en la comunicación, si se es trabajador de los medios públicos o estudiante de estos temas. Y es que durante la mesa titulada Convergencia Tecnológica, Futuro y Desafíos de los Medios Públicos en el Entorno Digital y Convergente, se habló de temas que no son el futuro, sino la realidad actual.
Para comenzar, la subgerente de Innovación y Nuevos Proyectos de la Radio Nacional de Colombia, Dora Alicia Brausin, enlistó 7 primeros retos a considerar, entre ellos la falta de leyes que establezcan las diferencias entre medios del Estado, del gobierno y públicos, que hay fragmentación de audiencias, es decir, que cada vez más la gente busca programas de nicho, especializados en cierto ámbito o que aborden temáticas específicas, y que además los medios públicos deben adaptarse a la convergencia tecnológica, que va más allá de distribuir los mismos contenidos en diferentes plataformas. Y dentro de esos retos creo que hay uno muy importante que hemos reflexionado en nuestro país y creo que aplica para toda la región, y es que en las políticas de medios que existen en nuestro país, en nuestras regiones, es necesario renovarlas, y es necesario que en esas políticas de medios públicos se establezcan las claras diferencias entre que son medios de Estado, medios de gobierno y medios públicos. Creo que hoy esos límites no están claros y es una de las grandes dificultades que tienen los medios en nuestra región. El segundo reto que para mí tendrían los medios públicos es que pues está cambiando la sociedad donde estamos. De hecho, los medios públicos son construidos, su misionalidad es comunicar para ciudadanos, pero es muy difícil comunicar para ciudadanos en una sociedad de consumidores. Entonces, ese es uno de los retos que tendríamos allí. El segundo está asociado a que antes pensábamos como que se construyen narrativas muy lineales, pero la realidad es que somos una sociedad muy dispersa, muy discontinua, muy fragmentada, y entonces ahí uno se pregunta, ¿y los medios públicos, por ejemplo, en temas que tienen que ver como identidad, memoria, qué rol vienen a cumplir hoy? Entonces, una de las preguntas que tendrían que hacerse los medios públicos hoy es, ¿qué definimos como identidad? La pregunta ética creo que es fundamental, la pregunta por lo ético, tanto desde el ejercicio mismo del periodismo como del compromiso que tienen los medios públicos con la sociedad, debe ser una permanente y debe trabajarse pues fuerte. Lo mismo que en este mundo, digamos que se habla mucho de generar informaciones, somos la sociedad de las informaciones, pero creo que los medios públicos tienen un deber y un compromiso en trabajar las narrativas, y en la medida en que trabajen narrativas, preguntarse por sus lenguajes justamente en este contexto de lo convergente. Otro reto para mí es el tema de la accesibilidad. Hoy no es solamente, como tú decías, una sociedad de masas y hay que llegarle a tantos millones de personas, sino que hay que pensar también en unos micropúblicos, llegar con contenidos, por ejemplo, en lenguas, llegar con contenidos teniendo en cuenta el tipo de tecnología que tienen las personas, sus condiciones de discapacidad o diferentes visiones que tengan. Entonces tendríamos que pensar como en esa fragmentación también de esos contenidos para garantizar la accesibilidad. Creo que en el marco de la convergencia, justamente, por lo menos en el caso colombiano, a mí me ha llamado mucho la atención, y es que uno se pregunta, ¿y qué pasa con la televisión? Porque es que la televisión en el caso colombiano sobrevive con el lenguaje de la radio. La radio en nuestro país es muy potente y básicamente por eso la radio no ha muerto, es muy versátil, y entonces la radio, hoy estamos generando contenidos para la pantalla de televisión, los informativos que salen en la televisión hoy se hacen desde la radio en esa estructura convergente, y a mí me parece que si bien la gente consume a través de la pantalla, el lenguaje que está consumiendo es el radial, y ahí entonces yo creo que para poder ser convergentes desde la idea de infraestructura es necesario que se fortalezcan y replanteen los lenguajes. Por supuesto que todos los medios públicos tienen un reto muy importante en fortalecer sus infraestructuras, en no ser como unos adoptadores de tecnología, sino en desarrollar tecnologías que respondan a las necesidades que tienen sus públicos. Y creo que
sin duda alguna, no se trata de pensar que como medio de comunicación genero un contenido para un gran público, sino que también busco y tengo unas estrategias de apropiación. No pueden subsistir los medios públicos si no están apropiados dentro de un público específico. Yo marcaría como esos retos. En la misma mesa, el director ejecutivo del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia, mejor conocido como el Observacom, Gustavo Gómez, enfatizó que aun cuando los medios públicos cumplan con todos los requisitos necesarios para una difusión idónea de sus contenidos, se requiere también que las grandes plataformas tecnológicas permitan que sean visibles. Es decir, luchar contra el algoritmo o pagar por publicidad, algo que no está dentro de la lógica ni las posibilidades de los medios públicos. Yo voy a marcar 2 o 3 principales retos. El primero no necesariamente es cambiar. El primero es cómo mantener el sentido, el objetivo de los medios públicos en un escenario de tanta abundancia y donde en lugar de buscar rating, la mayoría busca likes. Por lo tanto, yo creo que no es menor pensar en ratificar ciertas orientaciones en un horizonte tan complejo. Obviamente, medios públicos sin público no pueden existir, pero aquella vieja tarea de no dejarse llevar por el rating, hoy vuelve a ser necesario mantenerlo. Obviamente un segundo tipo de reto tiene que ver con cambios internos de los medios públicos. Ahí sí es un cambio, adaptación sobre todo. Estamos hablando de nuevas audiencias y con nuevos consumos y claramente movilidad, nuevos formatos, consumo multipantalla. Los medios públicos están tratando de transitar ese desafío, ajustando sus producciones, ajustando sus formas de mostrar los mismos contenidos, porque bueno, efectivamente nos está marcando el ritmo, el tipo de consumo que hoy nos permite Internet. Y ante la movilidad, además, hay una actitud distinta a la audiencia. La audiencia es mucho más interactiva. La audiencia ahora tiene más poder para buscar. Ya no es aquello de que voy a ver la grilla que me envía el medio público o el medio comercial y me acomodo. Ahora la gente busca y se arma sus propias grillas. Y por lo tanto, la adaptación a las audiencias, a sus derechos y a sus formas de uso, es un desafío fundamental y tal vez de los más importantes, porque eso no solo implica mayor creatividad, sino que además implica más recursos, porque son más contenidos, otros formatos, y necesita más capacitación y otras capacidades dentro de los funcionarios públicos. Es decir, seguimos necesitando buenos periodistas, necesitamos buenos editores, necesitamos buenos productores y productoras, pero también ahora empieza a haber otro tipo de conocimiento que hay que incorporar, y por lo tanto no es solamente otro tipo de contenido. Esto no pasa por hacer más streaming, ¿no? Y solamente un canal web de repositorio de lo que ya hacemos en analógico. Por lo tanto, va a implicar más contenidos, otros formatos, más recursos y nuevas capacidades para poder afrontar ese desafío. Y luego hay algunas cuestiones que no son de decisión propia. Tal vez pueda volver más tarde con profundidad en esto, pero Internet ha logrado barrer, digamos, el obstáculo de producir y publicar. Ya el acceso, en el sentido aquel de no tenemos la frecuencia para montar un medio público, ¿no? Y las políticas públicas y la regulación del espectro sigue siendo importante porque hay mucha gente que no tiene conectividad en nuestros países y por lo tanto no podemos dejar de atender a sus públicos. Pero Internet ha barrido ese obstáculo. O sea, una buena conectividad, un manejo básico de aplicaciones y los contenidos se ponen en Internet. El acceso ahora adquirió un desafío mayor, que es yo a veces le digo el acceso 3.0, porque ahora superada la barrera de publicar, ahora la barrera está en que nos vean. Y esa decisión de que nos vean no depende solo de los medios públicos ni de los usuarios. Depende de unos intermediarios, unas grandes empresas que tanto venden servicios audiovisuales o nos ofrecen plataformas como redes sociales o plataformas de intercambio de video como YouTube, que son las que deciden qué se ve primero y qué no. Y por tanto, me gustaría tomarlo luego, Salma, pero acá hay un elemento que es la visibilidad de lo que hacemos, que en el escenario de Internet nos enfrenta con poderosas empresas
privadas que definen a quién ve y a quién no ve, más allá de que de los medios públicos hayamos hecho todos los pasos anteriores que estamos hablando hasta ahora. Por su parte, Marco González Díaz, corresponsal en México y Centroamérica de la BBC News Mundo, destacó que los medios públicos deben evolucionar mediante la reformulación de sus contenidos, manteniendo sus mismos valores de independencia, veracidad, imparcialidad y pluralidad, y aprovechar la historia, la fama y la solidez del medio para hacerse de credibilidad. Dejar de ver sobre todo lo digital, la web, como le queremos llamar, como decía Gustavo, como un repositorio, ¿no? Como un complemento, sino como algo con identidad propia per se, como un canal propio, no como algo que está ahí para ser un mero archivo. A veces cuando uno escucha, que todavía se sigue escuchando cuando hablamos de estas cosas, y hay gente que dice, no, es que esto es el futuro, a uno le da casi hasta un poco de pena que en el año 2020 hablemos del entorno digital como el futuro, cuando es algo ya casi que es el pasado, es que es algo que está ya con nosotros desde hace 15, 20 años. Me gustaría también destacar cómo las oportunidades que tienen los medios públicos en este escenario, porque yo creo que en cierta medida tienen también lo más difícil, que es la base, la estructura, la experiencia de años o de décadas, una imagen o una reputación, pues en muchos casos, bueno, pues en el caso de BBC, por fortuna, bastante consolidada, bastante valorada por una buena parte de la audiencia, ¿no? Con unos valores que defiende a capa y espada, como de imparcialidad, de veracidad, de independencia. Entonces creo que al final esas cosas también son grandes ventajas respecto a un medio nuevo que no tiene historia, que acaba de nacer, y creo que al final el medio público también tiene esas ventajas que son las que tiene que aprovechar, usar todo eso, ir con todo hacia una apuesta a lo digital, formando a esos profesionales, como decíamos, y bueno, y demostrando a la audiencia pues que puede actualizarse y que al final que su misión, que también es importante, que no solo tiene que ser la de informar o educar de la manera, digamos, más tradicional o como parte de un sector de la población puede a veces interpretar como de una manera como más aburrida, entre comillas, sino que también es la de entretener. Eso también es un servicio público también, el hacer llegar esa información de una manera amena, consumible, no una cosa, entre comillas, infumable. Creo que también eso es una labor que el medio público tiene que hacer, y el servicio y todo lo digital además ofrece muchas posibilidades respecto a eso, hacer la información mucho más amena y accesible para todo público. En la mesa sobre periodismo en los medios públicos, Braulio Moro de Radio Francia Internacional también habló de una crisis de credibilidad, pero esta no llegó con la pandemia. Ya estaba allí y solo se complicó. Por ello, de acuerdo con Braulio Moro, algunas herramientas para contrarrestar esta situación podrían ser garantizar información equilibrada y desmentir fake news, falsedades, hacerlo como un servicio a la población. Estamos frente a una situación relativamente nueva. Yo creo que esta crisis de credibilidad, de confianza hacia los medios informativos, incluidos los medios públicos, viene de antes de la COVID. Se ha agravado con la crisis actual, pero no es nueva, y sobre todo lo que tenemos que ver en perspectiva es que seguirá siendo cada vez más profunda. Y en este sentido, yo me permitiría señalar cuáles son las herramientas para asegurar una información creíble. Es no la imparcialidad. Yo no pienso que haya imparcialidad en la información. Pienso que tiene que ser una información equilibrada. Y que el papel que tenemos como periodistas de medios públicos pasa por lo que yo llamaría una especie de pinza, un binomio, la información y la formación. Es decir, nuestro papel es informarle al público, pero en las condiciones actuales, más que nunca, los medios públicos también tienen que formar al público. Y formar al público en un sentido muy concreto. Generalmente, tanto en la radio y sobre todo en la televisión, sabemos perfectamente bien que hay un sector de la población muy delimitado, que es un sector de una franja de edad muy precisa. El problema es que las falsas informaciones, las fake news, están corriendo muy rápido en otro sector de la población, en otra franja de la población, que es la juventud.
Y yo creo que es una cuestión sobre la que tenemos que tener mucho cuidado, poner el ojo también en que nuestra formación debe también dirigirse sobre todo a esa franja de la población joven que tiende a tomar distancias con los medios públicos, a desconfiar de todo. En el caso nuestro, en Radio Francia Internacional, somos una radio pública, no del Estado, y esto habrá que hacer la diferencia muy clara, muy precisa. En América Latina tiende a confundirse medio estatal y medio público. No somos una radio del Estado, somos una radio pública, y cuando decimos pública es una cuestión muy concreta. Es el público el que financia y subvenciona nuestra actividad. Es el contribuyente, el ciudadano que paga por la existencia de esa radio. No es el Estado. Y creo que esto delimita mucho el margen y la enorme capacidad de acción que tenemos frente a nosotros. Joachim Botello es un periodista mexicano con residencia en Alemania que colabora con la Deutsche Welle y durante su participación nos dijo algo revelador. Allá, del otro lado del charco, nadie conoce a este medio público. No tiene el alcance que debiera o que nos imaginamos de este lado. Y en ese sentido, Joachim señaló que si el panorama es complicado, no debe haber competencia entre los medios públicos, sino colaboración. Es muy curioso, pero en Alemania prácticamente nadie nos conoce. Yo digo que trabajo en la Deutsche Welle y el alemán promedio dice, ¿qué? ¿En la Deutsche qué? ¿No? Y muchas personas, por la palabra Welle, que significa onda, piensan que es alguna radio alemana, ¿no? Al escuchar Welle es como si escuchar la palabra radio, ¿no? Entonces, es una lástima que la Deutsche Welle, como un medio internacional, porque eso es lo que somos, un medio internacional, no nos conozca el público alemán, porque entonces no saben lo que estamos haciendo y de alguna forma no están verificando cuentas de qué es lo que, no nos llaman a cuentas, digamos, por lo que hacemos. El presupuesto está justificado y eso siempre se defiende y siempre se lucha con el Parlamento alemán. Siempre les decimos ahí lo que estamos haciendo, pero la gente al final no lo sabe, ¿no? Entonces, en ese sentido, no tenemos ninguna competencia. Tenemos un trabajo hermanado con la televisión y la radio públicas alemanas y las estaciones locales, y trabajamos hermanados en el sentido que nos facilitamos contenidos. Nosotros tomamos de ellos muchas cosas que hacen a nivel local, a nivel Alemania, y ellos llegan a tomar cosas que nosotros hacemos también internacionalmente. Pero al final la gente no se entera cuando ven el noticiario de televisión o cuando escuchan las cosas en radio. Nunca hay una marca que diga Deutsche Welle Internacional o Deutsche Welle, ¿no? Eso fue hecho por la Deutsche Welle. Entonces, por eso los alemanes no nos conocen. En el 2012 tuvimos una transformación muy grande y pasamos de tener 2 horas de transmisión en español a hacer un canal de 24 horas en español en cuanto a televisión. Se acabó la onda corta también, se acabó la radio en español y en muchos otros idiomas, porque Deutsche Welle también transmitía en 30 idiomas y muchos han acabado con sus radios y todo se ha transformado en señal por internet, contenidos escritos, algunos programas de televisión por internet y sobre todo 4 grandes canales, alemán, español, inglés y árabe. El español es uno de los que ha tenido un gran auge porque Alemania, eso sí tiene que ver un poco con la política internacional del país. Alemania está poniendo un ojo muy importante en lo que pasa en América Latina y por eso también la programación creció demasiado. En ese sentido no tenemos gran competencia. Los diarios alemanes le dedican muy poco espacio a la información sobre América Latina y no se diga de algunas otras estaciones. Hay corresponsales de la televisión y radio públicas alemanas en América Latina también, pero tampoco están activos cada día, siempre en esos lugares donde hay momentos álgidos, ¿no? Elecciones en Bolivia, plebiscito en Chile, las cosas que están pasando en México constantemente, ¿no? Eso está muy movido, Argentina también, pero
pasan, no sé, escuchas una noticia importante en algún horario de emisión importante una vez al mes, digamos. Nosotros estamos las 24 horas con contenido sobre América Latina. Desde su perspectiva, ¿cómo ven estos temas? ¿Qué le hace falta a los medios públicos de nuestro país? ¿Son, como dicen los ponentes, serios, anticuados, faltos de presencia en Internet? ¿Cómo podríamos solucionarlo y qué temas o qué tipo de programas les gustaría escuchar? Por favor, comenten en nuestras redes sociales sobre esto. Para nosotros es muy importante tener su punto de vista presente al momento de girar el timón. De momento no estamos en WhatsApp, pero nos pueden escribir en Facebook a El Fin Justifica los Medios y en Twitter a @Radio El Fin. Se despide de ustedes Alexia Cervantes. Llegamos de esta manera al final de una emisión más de El Fin Justifica los Medios. Gracias por seguirnos, gracias por estar atento a los contenidos de este programa, por su compañía, de verdad la apreciamos. Los esperamos la próxima semana. Les recuerdo que hay que continuar apoyando las medidas sanitarias. Cuídese, cuide a los demás, cuidémonos todos. Radio Educación presentó El Fin Justifica a los Medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. El Fin Justifica a los Medios. Trabajamos en este programa Luis Oropesa, Sofía Rivera, Ángeles Medina, Alexia Cervantes y José Ángel Domínguez en una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación.